Buenas tardes mis estudiantes, les habla el profesor René Cuervo desde su canal La Física de René. El día de hoy vamos a ver lo que son variables, funciones y construcción de gráficas. A grandes rasgos para que vayamos trabajando este tema que se complementa por sí solo. Entonces lo primero que vamos a ver, tenemos que ver unos subtemas. El primer subtema que vamos a ver es el sistema de coordenadas. Entonces aquí voy a colocar sistema de coordenadas. Sistema de coordenadas. Entonces, acá tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, cuando nosotros queremos ubicar un punto en una dimensión, sistema de coordenadas en una dimensión, únicamente necesitamos un valor que esté normalmente está o sobre el eje X o sobre el eje Y, es lo que más usamos. Entonces, si está en una dimensión, yo tengo aquí el eje de coordenadas, y si quiero ubicar algo, entonces simplemente necesito un valor para ubicarlo. Un X', por llamarlo de alguna manera, diciendo que esto es sobre X. Pero bueno, si ya vamos en dos dimensiones, ya no es una línea recta, ni horizontal, ni vertical, sino es algo que es plano, como el tablero. Entonces se necesitan de dos valores que nos van a indicar dónde está ubicado algo. En nuestro plano cartesiano, que es el más común que usamos, tiene dos componentes, una X y otra Y. Esta X es positivo, este lado del X es negativo, esta Y es positiva normalmente y este Y es negativo. Digamos que aquí esto es 3, 4, 5, 7. Acá 2, 4 y hacia acá negativo, menos 2, menos 4, etcétera. Aquí menos 2, menos 3, etcétera, hacia abajo. Si nosotros queremos ubicar un punto acá, por ejemplo, el punto de coordenadas 3,4, ¿dónde quedaría ubicado? El primer valor corresponde al eje X, en este caso, entonces vendríamos hasta 3 y 4 en Y, donde se unan estos dos puntos. Aquí sería el punto P. Entonces, si se dan cuenta, para ubicar un punto en el plano cartesiano se necesitan de dos valores, un valor X y un valor Y. Y hay una tercera que es en tres dimensiones. Y para ello, aunque no lo vamos a usar en este curso, se utiliza las coordenadas X, Y Z. Es dibujar básicamente un eje acá y se dibujaría una tercera coordenada. En este se necesita un valor, dos componentes o tres componentes, una componente, dos componentes o tres componentes dependiendo de la necesidad. Bueno, pero esto es un sistema de coordenadas que ya se ha trabajado en matemáticas, de pronto en algún momento lo habrán visto, pero si quieren profundizar sobre el tema podrán buscar acerca de este. Bueno, lo vamos a usar más adelante, entonces por ahora quiero enfocarme en variables. En física se necesita tener en cuenta muy claro o tener claro qué variables se van a utilizar, porque es lo que vamos a medir. ¿Qué es lo que vamos a medir? Una variable en un experimento es lo que caracteriza a ese experimento. ¿Qué características de ese fenómeno natural, de ese experimento, de ese suceso vamos a poder medir? Y si es en física, pues obviamente con más razón.
Recordemos a Galileo Galilei, que decía que lo que no fuera medible hay que hacerlo medible. Entonces hay que tratar de todo encasillarlo en algo en que podamos medir. Las variables más corrientes que conocemos son velocidad, distancia, tiempo, etc. Entonces voy a colocar acá un ejemplo. Cuando una persona va caminando y va a recorrer de aquí, desde su casa hasta el colegio, y dura determinado, duró, no sé, 20 minutos en llegar, ¿cuáles son las variables? Entonces tenemos dos variables ahí. Una variable es el tiempo y otra variable es la distancia. Pero una de las dos tiene una característica. Podemos decir que las variables pueden ser dependientes o independientes, que eso sí es importante. Variables dependientes y variables independientes. Entonces, en el ejemplo de la persona que va hacia el colegio, si yo voy caminando y me freno, he recorrido una distancia. A esa variable vamos a ver si es dependiente o independiente. Pero el tiempo que yo duré detenido no va a seguir transcurriendo. O sea que el tiempo es dependiente o independiente. En este caso sería independiente. ¿Por qué razón? Porque al tiempo no le importa qué suceda, si nos quedamos quietos, él va a seguir transcurriendo. Siempre va en línea recta, de acuerdo a la mecánica clásica. Siempre va en línea recta y eso significa que el tiempo es independiente. Y dependiente sería la distancia que recorra en determinado tiempo. Ahí son un conjunto entre una mezcla entre las dos en las cuales se relaciona. Para ello hay unas relaciones entre ellas. Entonces se puede hablar de relaciones de directamente proporcional, inversamente proporcional o una constante de proporcionalidad. Entonces ahí entran tres subtemas. Uno que es la relación entre ellas dos. ¿Cómo sería esta relación? Entonces decimos que hay tres. Directamente proporcional, inversamente proporcional y una constante de proporcionalidad. Entonces, todas tres tienen que ver con proporcionalidad. Y se señalan de alguna manera. Entonces, si yo tengo dos variables, bueno, ¿qué es directamente proporcional? Cuando una variable aumenta, la otra también aumenta. Si la otra disminuye, la otra también disminuye. Por ejemplo, si yo aumento la distancia, el tiempo también aumenta. Pero si la distancia es menor, el tiempo también es menor. A eso llamamos directamente proporcional. O cuando una variable aumenta y la otra disminuye, se dice que es inversamente proporcional. O viceversa, si una disminuye y la otra aumenta. La constante es lo que las une, es la relación que las une. Pero esto lo veremos más fácil en el siguiente ejemplo, con el cual podríamos también hablar de cómo se construye la gráfica y cómo podríamos aplicar cada una de estos valores. Entonces voy a colocar aquí un ejemplo. Un tren que viaje a 40 kilómetros por hora. Entonces, acá un tren que viaje a una velocidad de 40 kilómetros por hora. Entonces, a velocidad constante. Vamos a ver qué sucede durante las 5 primeras horas de su viaje. ¿Qué es lo que sucede? Primero, voy a construir una tabla de valores. Entonces, lo primero, vamos a construir una tabla de valores. Pero, ¿cuáles son las variables? La primera variable para un tren que está viajando a 40 kilómetros por hora es distancia. Entonces, distancia. Y es importante ver en qué se mide. En este caso se mide en kilómetros. Y la otra variable es tiempo, porque duró cierto tiempo en viajar. Y esta variable se mide en horas.
para las 5 primeras horas. Entonces, cuando ha pasado 1 hora, cuando han pasado 2 horas, cuando han pasado 3 horas, 4 y 5 horas. ¿Cuánto ha recorrido realmente ese tren? Entonces, en la primera hora recorrió 40 kilómetros. En la segunda hora ya no recorrió 40, sino ya va en 80 kilómetros. La tercera hora, 120. La cuarta hora serían 160 y en la quinta hora 200 kilómetros habrá recorrido. Esta es la distancia que habrá recorrido cada una de ellas. Ahora, miremos de estas dos variables cuál es dependiente, cuál es independiente. Entonces, dijimos que el tiempo es una variable independiente. Esta es la variable independiente y a esta la vamos a llamar variable dependiente. ¿Por qué es importante esto? Cuando vayamos a graficar, esto lo debemos tener en cuenta. Entonces vamos a la gráfica. A ver si nos alcanza en este pedazo, yo creo que sí. Entonces voy a dibujar aquí el eje de coordenadas Y, eje de coordenadas X. Entonces, el primer valor en X, todas las variables independientes siempre se van a colocar acá. Entonces aquí iría tiempo medido en horas. Y en el eje Y iría distancia medida en kilómetros. El mayor valor del tiempo, no siempre las dos valores tienen que estar repartidos los cuadros de 1 en 1 o de 10 en 10, sino podríamos decir acá que el tiempo está 1, 2, 3, 4, 5 y hasta un sexto. Pero bueno, no lo vamos a tocar. Y aquí iría 40, 80, 120, 160 y 200. Y nuestro sistema de coordenadas como veíamos anteriormente. Entonces decíamos, cuando esto va en 0, pues obviamente ambos son 0. Cuando esto va en 1, en 1 hora, aquí está en 40. Cuando esto va en 2, esto va en 80. Cuando esto va en 3, esto va en 120. Cuando esto va en 4, ya va en 160. Y cuando va en 200, significa que ha recorrido sus 5 horas. ¿Qué se hace al final de todo este proceso? Se traza una línea recta que una todos los puntos. Es una línea que va desde 0 y normalmente iría hasta 5. Vamos a ir por acá. Ahora, vamos a identificar una segunda característica. Si es directamente, inversamente y cuál es la constante. Entonces la primera que vamos a diferenciar es entre estas dos. Si es directamente o inversamente proporcional. Cuando el tiempo aumenta, ¿qué pasa con la distancia? Vale 40, 80, 120, 160. O sea que también está aumentando. Por lo tanto es directamente proporcional, no es inversamente proporcional. Esta relación se escribe de la siguiente manera. El eje Y es directamente proporcional al eje X. Para nuestro ejemplo, distancia. La distancia la podemos señalizar que es D, es directamente proporcional al tiempo. Para quitar esta proporcionalidad, decimos que D, en vez de colocar este símbolo, voy a colocar un igual y una K, que hace referencia a constante, multiplicado por tiempo. Entonces acá es importante tener en cuenta lo siguiente. Este valor, esto, es esto mismo. Entonces, para poder determinar la constante de proporcionalidad,
y vamos a ver qué significa eso. Significa que el valor que está multiplicando pasa a dividir. Por lo tanto, cuando es directamente proporcional, la razón entre la variable que esté en y y la variable que esté en x me va a dar la constante. Tomemos cualquier pareja de estas, por ejemplo esta. Distancia 160 kilómetros. Tiempo 4 horas. La constante es 160 entre 4, que es 40 kilómetros por hora. Y si se dan cuenta es esto, mira, su velocidad constante. Esa es la constante de proporcionalidad. Aquí vimos cómo se construye la gráfica. Datos para recordar es identificar cuáles son las variables, distancia, tiempo, si es directa o inversamente proporcional, y cuál es su constante, que se halla de esta manera. Entonces, más adelante voy a hacer otro ejemplo más completo, ojalá con inversamente proporcional, y haremos la segunda parte. Por ahora vamos en esta primera parte de este tema. Muchísimas gracias por ver este video y nos veremos más adelante para complementarlo.